Muy bien, gracias. A ver, voy a compartir la pantalla. Ahí, ¿pueden ver la presentación? Sí se ve. Bien, bien, muchas gracias. A ver, un minutito y ya empezamos. Ahí. Bien, eh, bienvenidos de vuelta una semana más a la clase de fisiología. En la clase de hoy vamos a continuar un poco el estudio de las células de la sangre y vamos a entrar un poco más en detalle en uno de los sistemas más complejos que existe. De hecho, es el segundo sistema más complejo del cuerpo humano, que es el sistema inmunológico, ¿sí? Solamente superado en cuanto a complejidad por el sistema nervioso, que ustedes saben que es bastante complicado, ¿sí? Ahora, en cuanto al sistema inmunológico, es un conjunto de células, tejidos y sistemas que tiene nuestro organismo que sirve para protegernos de las agresiones, digamos, del medio externo o de agentes invasores o de cualquier tipo de agente que quiera causar una agresión a nuestro cuerpo. Entonces, dentro de la sangre, nosotros tenemos unas células especializadas que son los leucocitos o glóbulos blancos. Leuco quiere decir blanco y cito quiere decir célula, ¿sí? Que ellos van a estar involucradas íntimamente en la defensa de nuestro organismo y en un proceso que denominamos inflamación. Bien, entonces hoy vamos a centrarnos, vamos a hablar un poco de generalidades de los leucocitos y la inflamación y generalidades del sistema inmunológico, pero en la próxima clase, la próxima semana, vamos a profundizar un poco más en los distintos tipos y herramientas que tiene el sistema inmunológico para defendernos. ¿Sí? Como siempre, si tienen alguna duda, una pregunta, escriban en el chat o levanten la manito o activen su micrófono. Yo no tengo ningún inconveniente en interrumpir la clase para responder todas sus dudas. ¿Sí? La idea es que ustedes aprovechen estas clases. Bien, entonces, como una introducción al sistema inmunológico, ya sabemos que normalmente nuestro cuerpo está rodeado de un montón de amenazas de virus, bacterias, hongos, parásitos y un montón de agentes que tratan de ingresar y causar daño a nuestro organismo, ¿sí? Y nuestro organismo, para defenderse, tiene esta complejísima estrategia que consiste en una serie de células especializadas, básicamente, que sirven para defendernos contra esta invasión de agentes externos y sustancias tóxicas. Bien, entonces, entre todas las células que conforman el sistema inmunológico, principalmente las principales son los leucocitos o también llamados glóbulos blancos, ¿sí? Los leucocitos trabajan de forma conjunta porque hay varios tipos de leucocitos, pero todos ellos trabajan de forma coordinada para tratar de destruir a estos agentes patógenos. Y principalmente tienen dos estrategias para eso, ¿sí? Uno es destruir de forma directa al agente invasor, ya sea virus, bacteria, parásito o hongo o lo que sea, ¿sí? Y la segunda estrategia es formar unas moléculas que son los anticuerpos y llamar a otras células especializadas que son los linfocitos sensibilizados que pueden
inactivar a ese agente invasor o en todo caso, en último caso, destruir a ese agente invasor. ¿Sí? Bien. Ahora, los leucocitos, eh, como dijimos, son los principales actores celulares en esta respuesta inmunitaria y se van a volver a clasificar en dos grandes grupos teniendo en cuenta la presencia o ausencia de estos gránulos específicos que están flotando en su citoplasma, ¿sí? Y aquí es importante hacer una pequeña aclaración. Dentro de la célula, dentro del leucocito, en el citoplasma del leucocito, siempre voy a tener gránulos. Hay dos tipos de gránulos, ¿sí? Entonces, si ven, por ejemplo, esta célula de aquí, yo voy a tener gránulos específicos. Hay algunos que tienen gránulos específicos que predominan dentro de su citoplasma y a estas células nosotros le llamamos granulocitos, ¿bien? Los que tienen gránulos específicos, ¿sí? Dependiendo de cómo se tiñe en una tinción, en una tinción normal, en una coloración clásica con hematoxilina y eosina, estos granulocitos se pueden volver a clasificar dependiendo de cómo se tiñen sus gránulos, ¿sí? Los que se tiñen con una intensa basofilia les llamamos basófilos, ¿sí? A causa de la coloración de sus gránulos. Los que tienen gránulos más eosinófilos les llamamos así, eosinófilos, ¿sí? Y los que tienen gránulos que no tienen una afinidad específica por la eosina ni por la hematoxilina, entonces a estos le llamaron neutrófilos, ¿sí? Neutrófilos. Entonces en una tinción típica, más o menos se clasifican así. Pero luego tenemos los otros tipos de leucocitos que no tienen gránulos específicos en su citoplasma, pero eso no significa que no tenga gránulos, ¿sí? Entonces, dentro de estos que le llamamos agranulocitos, que no tienen gránulos específicos, ¿sí? Están los linfocitos y los monocitos. Y algunas veces se le menciona también ahí a las células plasmáticas, ¿sí? Por ejemplo, en Guyton se menciona que aquí pueden incluirse a las células plasmáticas. Bien, ahora, la aclaración que quería hacer es que todas estas células, todos estos leucocitos, también tienen pequeños gránulos inespecíficos en su citoplasma. Estos gránulos no se tiñen con hematoxilina ni con eosina, son gránulos muy pequeñitos, inespecíficos, ¿sí? Estos de aquí también. O sea, todos los leucocitos, todos tienen gránulos azurófilos inespecíficos, ¿sí? Que en realidad son sus lisosomas, que vamos a ver que son muy importantes, cumplen una función muy importante en la respuesta inmunitaria. Bien, entonces las células que forman parte de este grupo de los granulocitos, aparte de los gránulos inespecíficos, también tienen sus gránulos específicos que le dan su nombre, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, ¿sí? Entonces, dentro de las células inmunes, dentro de los leucocitos, hay dos tipos de gránulos, los inespecíficos y los específicos en el caso de los granulocitos. En el caso de los agranulocitos, solamente tienen gránulos inespecíficos y nada más. Ahora, aparte de los leucocitos, en la sangre también vamos a tener las plaquetas, que son fragmentos de otro tipo de célula más grande que está en la médula, que era el megacariocito, ¿sí? Que es la célula precursora que está en la médula ósea y que va a originar a las pequeñas plaquetas. Ahora, la función de las plaquetas dentro del organismo nosotros vamos a estudiar con más detalle en otra clase, ¿sí? Solamente mencionamos que en la sangre también existen estas plaquetas. Y la cantidad de estas células que se encuentran dentro de la sangre y su proporción es una información importante que ustedes tienen que manejar, ¿sí? Las concentraciones de leucocitos en la sangre. Esto, básicamente, en una persona adulta, eh, en total tenemos más o menos 7.000 leucocitos en general,
por cada microlitro de sangre, ¿sí? 7.000 leucocitos por microlitro de sangre. Y como vimos que hay varios tipos de leucocitos, ¿sí? De esos 7.000, más o menos se distribuyen de esta manera. Neutrófilos son los más abundantes, ¿sí? Los neutrófilos serían más o menos esto, eh, todo esto de aquí, ¿sí? 62%, poquito más de la mitad, son neutrófilos. Después, los eosinófilos, vamos a pintarle de rojo, son 2,3%, o sea, son bastante, representan una cantidad relativamente pequeña. Los basófilos todavía más infrecuentes, 0,4% más o menos, estos serían perdón, los basófilos. ¿Sí? Después tenemos los monocitos, 5,3%, estos son los monocitos que después se pueden convertir en macrófagos. Y los linfocitos, vamos a pintarles de amarillo, representan más o menos 30%. Estos son los linfocitos, todo esto. Más o menos 30% de todos los leucocitos que hay en la sangre, ¿sí? A esto, en su conjunto, nosotros le llamamos la fórmula leucocitaria, ¿sí? Esto de aquí sería la fórmula leucocitaria. Y es muy importante que conozcan estos valores normales, porque cuando hay un desequilibrio, un desbalance de estos porcentajes en una patología, ese desequilibrio me va a dar muchísima información sobre cuál puede ser la posible causa de esa patología, de esa enfermedad de los pacientes. ¿Sí? Por ejemplo, si en vez de tener 62% de neutrófilos, tengo 80%, tengo muchos neutrófilos, entonces yo voy a sospechar de que el paciente tiene una infección por bacterias, por ejemplo, ¿sí? Si en vez de neutrófilos tengo muchísimos eosinófilos, voy a sospechar de parásitos o voy a sospechar de una alergia. Lo mismo con los basófilos, voy a sospechar de una alergia, ¿sí? Los linfocitos se elevan más bien cuando hay infecciones por virus, por ejemplo. Entonces, la fórmula leucocitaria es algo importante que tienen que conocer. Y en cuanto a las plaquetas van a estar en torno a 150.000 y 450.000. El promedio es de 300.000 plaquetas más o menos por cada microlitro de sangre. ¿Sí? Estos son los valores normales. Esto es lo que vamos a encontrar en un hemograma, que es uno de los estudios de laboratorio más básicos que siempre se le pide a los pacientes. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde salen todas estas células? Ya habíamos dicho en la clase anterior que la hematopoiesis o hemopoiesis básicamente es la formación de nuevas células de la sangre, ¿sí? Y normalmente inicia en el periodo embrionario temprano. Eh, Habíamos mencionado, nosotros creo, aquí sí, habíamos mencionado que en el primer trimestre principalmente la hematopoiesis ocurre en el saco vitelino, ¿sí? Hasta el tercer mes. Después, desde el mes 3 hasta el mes 6, en el segundo trimestre, el principal formador de células sanguíneas es el hígado, un poquito ayudado ahí por el vaso y otros linfáticos, ¿sí? En el tercer trimestre ya comienza a ser la médula ósea y desde el nacimiento y toda la vida adulta predomina principalmente la médula ósea, ¿sí? La médula ósea de los distintos huesos. Aquí todos los huesos y luego ya los huesos esponjosos, específicamente huesos planos como la costilla, el esternón, huesos irregulares como las vértebras, ¿sí? También habíamos mencionado, creo, no sé, pero la formación de nuevas células rojas, o sea, de la serie roja, digamos, de los eritrocitos, se llama eritropoiesis. Nosotros en la clase anterior estudiamos esto, eritropoiesis, formación de eritrocitos. ¿Sí? Para esta clase nos va a interesar la leucopoiesis, formación de leucocitos. Y para otra clase más adelante vamos a estudiar la trombopoiesis, que es formación de plaquetas. ¿Sí? Entonces,
Los granulocitos, que eran los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y también los monocitos del adulto, casi en su totalidad se van a formar en la médula ósea, ¿sí? Completamente en la médula ósea. Ahora, en el caso de los linfocitos son células muy especiales, y las células plasmáticas que derivan de ellos también, de algunos de ellos, se van a producir en los órganos linfoides del cuerpo, ganglios, vaso, timo, amígdalas, en los tejidos linfoides que hay en distintas partes del cuerpo, por ejemplo, en las placas de Peyer que hay en el intestino, ¿sí? Pero, de vuelta, estas son células muy especiales y vamos a tener una clase donde vamos a hablar específicamente de los linfocitos. Entonces, por hoy le vamos a ignorar un poquito a este grupo celular y vamos a centrarnos en los granulocitos y monocitos principalmente. Las plaquetas también se producen en la médula ósea y ellas se van cambiando más o menos cada 10 días, se reemplazan totalmente cada 10 días. ¿Qué significa eso? Que si yo tenía 300.000 plaquetas por cada microlitro de sangre, ¿sí? Cada 10 días yo estoy produciendo más o menos 30.000 30.000 plaquetas nuevas por día. Entonces en 10 días voy a tener mis 300.000 plaquetas. Voy a renovar todas las plaquetas de mi sangre en 10 días. Bien. Ahora, esto también ya vimos en la clase anterior, la hematopoiesis, las células de la sangre, todas ellas derivan de una célula madre que se encuentra en la médula ósea, que era la célula madre hematopoyética, ¿sí? Esta célula madre se podía diferenciar en dos grandes caminos, digamos. Habíamos dicho que puede diferenciarse hacia esta célula que se llama célula progenitora mieloide común, ¿sí? O en algunos casos puede diferenciarse hacia este otro camino que era la célula progenitora linfoide común. Las células progenitoras linfoides van a crear los linfocitos, van a formar los linfocitos, y las mieloides van a formar todas las otras células de la sangre, ¿sí? Habíamos hablado de esta célula cuando hablamos del eritrocito, pues de esta misma célula también se van a derivar los neutrófilos, monocitos, basófilos, eosinófilos, todas las células de lo que serían leucocitos, fuera de los linfocitos aparte, y el resto eh, se, se desprenden de esta célula progenitora mieloide común. Bien, en este caso, la granulopoiesis, que es la formación de los granulocitos, ¿sí? Se origina a partir del citoblasto CMP, básicamente, que se diferencia en varios estadios, ¿sí? A través de estas células que se llaman progenitores de granulocitos y monocitos, ¿sí? Progenitores de granulocitos y monocitos. Ahora, ellos van a sufrir esta diferenciación siguiendo estas etapas que ven aquí abajo, ¿sí? Primero los mieloblastos, que son estos, mieloblastos, ¿sí? Un mieloblasto se puede diferenciar hacia este camino, puede seguir este camino, diferenciarse en un monoblasto, que después se convierte en promonocito y finalmente se convierte en monocito. Así salen los monocitos. Bien. Y los granulocitos aparecen cuando el mieloblasto se diferencia en lo que sería el promielocito. El promielocito es la célula progenitora de todos los granulocitos. El promielocito, a su vez, se puede volver a diferenciar en estos tres caminos que ven aquí, ¿sí? Dependiendo de cuál es la célula final que va a formar, si es un neutrófilo, eosinófilo o basófilo. No hace falta que sepan todos estos nombres ni la diferencia, simplemente recordar que todos vienen de la misma célula progenitora, que se va diferenciando por distintos caminos, ¿sí? A modo de curiosidad, es importante resaltar que el mielocito, en esta etapa, es la primera etapa donde yo comienzo a observar los gránulos específicos. Entonces yo ya puedo saber si el mielocito es un mielocito neutrófilo,
o mielocito eosinófilo o mielocito basófilo, ¿sí? Aquí es el primer lugar, el mielocito es el primero que tiene gránulos específicos, el primero que se puede observar, ¿sí? Y luego ya tenemos la forma final. Ok, ahora, con respecto a los neutrófilos son estas células que son ligeramente más grandes que un eritrocito, miden entre 12 y 15 micrómetros de diámetro, ¿sí? Acuérdense que el eritrocito era entre 7 y 8 más o menos. Entonces el neutrófilo es un poquito mayor. Y acuérdense que representa más o menos entre el 47 y el 67% de todos los leucocitos, ¿sí? Entonces estos son los leucocitos más abundantes, los granulocitos más abundantes. Tienen un núcleo polimórfico, ¿sí? Que es multilobulado. Acuérdense que normalmente siempre le dibujamos al neutrófilo así con 3 lóbulos nucleares, pero algunos pueden tener 2, algunos pueden tener 4, inclusive 5 lóbulos en algunos casos. De 2 a 4 dice la literatura, ¿sí? Entonces, como tienen estas múltiples lobulaciones en su núcleo, también en algunos libros le llaman neutrófilos polimorfonucleares, ¿sí? Neutrófilos polimorfonucleares. Ahora, sus gránulos específicos dijimos que tienen enzimas, activadores del sistema del complemento, tienen péptidos antimicrobianos, pero que no se tiñen con mucha fuerza ni con hematoxilina ni tampoco con eosina, por eso se llaman neutrófilos, ¿sí? Neutro. Y a modo de curiosidad, en el caso de las mujeres, eh, el segundo cromosoma X de la mujer, el que no se usa, se condensa y queda inactivo. Y en el caso de los neutrófilos, esto ocurre en todas las células de la mujer, ¿sí? Pero en el caso del neutrófilo, ese pequeño cromosoma X condensado se puede observar aquí en el núcleo como una pequeña protrusión, así en forma de bastón, que sobresale y que recibe el nombre de corpúsculo de Barr, que seguramente vieron en histología, ¿sí? Tiene forma de palillo de tambor o forma de un pequeño apéndice que sobresale en uno de los lóbulos del neutrófilo. Entonces, si en un frotis de sangre yo veo un neutrófilo que tiene esta pequeña protrusión, entonces yo puedo saber que esa sangre pertenece a una mujer, ¿sí? Este corpúsculo de Barr es el cromosoma X, el que no se usa y que quedó condensado de forma inactiva. Bien. Ok, ahora, los neutrófilos que están circulando, ellos circulan por poco tiempo, ¿sí? La vida media en sangre es de 4 a 8 horas solamente. Y después lo que van a hacer es salir de la circulación a través de las vénulas, a través de los capilares, en un proceso de reconocimiento que se llama neutrófilo endotelial. O sea, el neutrófilo interactúa con receptores específicos que están aquí en el endotelio de los vasos sanguíneos, específicamente de las vénulas. Entonces ellos se comunican, ¿sí? El neutrófilo sufre una serie de cambios y finalmente puede salir hacia los tejidos. Bien, estas moléculas que se comunican se llaman moléculas de adhesión celular o CAM, ¿sí? Son las selectinas y las integrinas. Y una vez que ellos se comunican, el neutrófilo comienza a cambiar de forma y comienza esta fase de aquí, ¿sí? Que es la diapedesis. Diapedesis significa migración a través del endotelio, migración transendotelial de las células, en este caso de los neutrófilos, ¿sí? Entonces, una vez que atraviesa el endotelio, ingresa dentro de los tejidos y dentro de los tejidos el neutrófilo ya va a vivir un poquito más, 4 a 5 días más o menos. Y después de esto ya se destruye y se muere. Bien, una vez que ingresa aquí, el neutrófilo se va a dirigir hacia el lugar donde se encuentra ubicado el agente invasor, donde está el patógeno. ¿Cómo se mueve el neutrófilo hacia esa dirección? Se mueve a través de la quimiotaxis, ¿sí? A través de factores inflamatorios de citocinas que se liberan aquí
en grandes, grandes cantidades y el neutrófilo puede sentir esa concentración de citocinas y se mueve hacia esa dirección hasta encontrarle al patógeno y poder atacarle y destruirle básicamente. ¿Sí? Entonces, los neutrófilos son células que son fagocitos activos, que van a usar una gran cantidad de receptores que están presentes en su superficie. Aquí hay algunos de ellos, ¿sí? Con sus nombres. Estos receptores, ¿para qué sirven? Para reconocer cuando hay una bacteria o algún agente infeccioso, algún agente extraño que no forma parte de nuestro organismo dentro de un sitio de inflamación, ¿sí? Cuando se reconoce a través de estos receptores, cuando se reconoce al invasor, generalmente el neutrófilo va a realizar su proceso de fagocitosis. Entonces, acuérdense, los neutrófilos tienen muchísimos receptores específicos en la superficie de su membrana que sirve para detectar a los invasores y agentes infecciosos, ¿sí? Entonces, cuando le detecta el proceso de fagocitosis, sigue varios pasos. En primer lugar, vamos a centrarnos en esta parte de aquí, ¿sí? El antígeno se une a un receptor del neutrófilo. Entonces el neutrófilo es capaz de detectarle, ¿sí? Se va a unir a un antígeno de superficie que está presente en la bacteria o en el patógeno invasor, ¿sí? Ese proceso se llama adherencia. El neutrófilo se une a la partícula que va a ser fagocitada y una vez que se une se libera una serie de señales que hace que esta parte de la membrana, esta membrana adyacente, la membrana que está más cerca del invasor, comience a emitir estas protrusiones, así, que reciben el nombre de pseudópodos, esta y esta, ¿sí? O sea que se forman los pseudópodos, proyección de los pseudópodos. El neutrófilo utiliza los filamentos de actina que está debajo de la membrana para empujar la membrana así. Se empuja la membrana en esta dirección para rodearle completamente al agente invasor. Y estas protrusiones de la membrana, estas evaginaciones son los pseudópodos, ¿sí? Que van a rodear a la partícula. Después, una vez que la partícula está completamente rodeada, ¿sí? Esta parte de la membrana se va a unir con esta otra punta, se van a unir y van a rodear, van a terminar de rodear en un proceso que se llama englobamiento. Los pseudópodos se fusionan para formar finalmente, perdón, para formar finalmente aquí una vacuola completamente cerrada, donde en el interior está el agente patógeno, que es lo que se llama fagosoma, ¿sí? La vacuola ingresa dentro del citosol, o sea, se hace cada vez más profundo dentro del citosol y adentro contiene al agente invasor que fue fagocitado. Bien, este es el fagosoma. Entonces esas son las fases de la fagocitosis del neutrófilo. Ahora, un único neutrófilo puede fagocitar más o menos entre 3 a 20 bacterias diferentes hasta que ya se llene y termine su vida útil y queda inactivado y después ya va a morir, ¿sí? Entonces, el neutrófilo es una célula una célula fagocítica bastante potente, pero no tiene demasiada capacidad un único neutrófilo. Entonces, por eso es que el sistema inmunológico va a reclutar a muchos neutrófilos en un sitio de inflamación para que puedan fagocitar todas las bacterias que hay ahí que están invadiendo esa zona. ¿Sí? Ahora, aquí hay un pequeño video sobre cómo funcionan los neutrófilos, pero bueno, esto yo les voy a pasar a ustedes el video para que puedan mirar, ahí se ve todo lo que estuvimos describiendo, los distintos pasos que siguen los neutrófilos para llegar hasta el sitio de inflamación, ¿sí? Eso van a ver ustedes con más tranquilidad después. Ahora, los monocitos son otras células que también forman parte del sistema inmunológico, también son más grandes que el eritrocito, miden entre 12 y 20 micras más o menos.
¿sí? Acuérdense de los valores, representa entre el 3 y el 9% del total de leucocitos, ¿sí? Y estas son células inmaduras. Clásicamente en histología nosotros le conocemos porque tiene el núcleo en forma de riñón, ¿sí? No había un emoji de riñón, entonces le puse esta berenjena. Pero básicamente son macrófagos, pero inmaduros, ¿sí? Ellos todavía, por más que sean inmaduros, tienen una cierta pequeña capacidad para combatir eh, agentes invasores, ¿sí? Pero lo importante es que ellos van a circular más o menos 10 a 20 horas y después van a salir hacia los tejidos y cuando salen van a experimentar un aumento muy importante de este diámetro, incluso hasta 5 veces más, ¿sí? O sea, esto de aquí se va a multiplicar por 5, la célula va a crecer muchísimo, va a llegar hasta 80 micras de diámetro más o menos, y se transforma ya en lo que sería un macrófago, que es una célula completamente activa que sirve para hacer fagocitosis de forma muy, muy agresiva, ¿sí? Y estos macrófagos son una de las células que forman parte de este sistema fagocítico mononuclear que vamos a mencionar enseguida, ¿sí? Ahora, estas células, una vez que hacen la fagocitosis, también funcionan como células presentadoras de antígeno en el sistema inmunitario, que es una función importante que vamos a mencionar con más detalle en la próxima clase. Ahora, lo importante de los monocitos entonces es que ellos circulan por 10 a 20 horas en la sangre, ¿sí? Son 3 al 9% de todas las células blancas, de todos los leucocitos, y que cuando entran en el tejido conjuntivo crecen muchísimo, hasta 5 veces, hasta transformarse en los macrófagos. Bien, entonces los macrófagos son el producto final de la maduración de los monocitos que emigraron desde la sangre hacia los tejidos. Esto está en la sangre, ¿sí? Y aquí ya estaría en los tejidos periféricos. Los tejidos pueden ser tejido conjuntivo, puede ser tejido orgánico específico, depende del caso, ¿sí? Puede ser tejido nervioso, puede ser otros tejidos. Ahora, cuando un monocito se activa y se convierte en macrófago, este macrófago tiene muchísima más capacidad de fagocitar que los neutrófilos. Son mucho más potentes comparados con los neutrófilos. Dijimos que, volvemos atrás, que los neutrófilos pueden fagocitar entre 3 a 20 bacterias y luego ya quedan inactivados y ya mueren, ¿sí? En el caso de los macrófagos pueden fagocitar muchísimo más, pueden fagocitar hasta 100 bacterias. Un único macrófago puede fagocitar hasta 100 bacterias. Y además, el macrófago tiene la capacidad de ingerir o de fagocitar partículas que son mucho más grandes que ellos mismos, incluso más grandes que los, o sea, tienen más capacidad que los neutrófilos, ¿sí? El macrófago puede fagocitar un eritrocito completo que ya estuvo dañado, por ejemplo, o un parásito relativamente grande, mientras que el neutrófilo no puede hacer eso, no tiene esa capacidad. Y otra diferencia que tienen los macrófagos es que después de que haya digerido las partículas que fagocitó, el macrófago puede expulsar los detritos celulares, estos detritos que quedaron aquí, pueden ser expulsados por exocitosis y entonces tienen capacidad de volver a hacer más fagocitosis, destruir todo, expulsar, y por eso es que van a vivir durante muchos meses dentro del tejido, a diferencia del neutrófilo que vive solo unos pocos días, ¿sí? El macrófago puede sobrevivir varios meses. A ver, en el caso de los macrófagos y de los neutrófilos, cuando ellos hacen la fagocitosis, forman el fagosoma, ¿sí? Estos fagosomas se van a unir a estos orgánulos que son los lisosomas, que ustedes saben que el lisosoma tiene adentro enzimas digestivas que van a destruir todo lo que encuentran
hay proteasas que destruyen proteínas, lipasas que destruyen lípidos, amilasas que destruyen carbohidratos, por ejemplo. ¿Sí? Estas son enzimas que destruyen otras moléculas más grandes. ¿Sí? Entonces el fagosoma se une al lisosoma, se fusionan y forma lo que se llama el fagolisosoma. ¿Sí? Entonces estas enzimas que estaban en el lisosoma van a venir aquí y van a comenzar a destruir a todos estos patógenos que fueron absorbidos. ¿Sí? Se degradan y se destruyen, básicamente. Entonces el fagosoma se va a convertir en esta vesícula digestiva o fagolisosoma mediante la fusión con un lisosoma, esto ya dentro de la célula. Esto ocurre tanto en los neutrófilos como en los macrófagos, ¿sí? Y estas enzimas proteolíticas que ellos tienen, lo que van a hacer es destruir todo lo que hay eh, en ese agente patógeno que fue absorbido. Todas las proteínas extrañas se rompen, se destruyen. Y además, en el caso de los macrófagos, dijimos también tienen lipasas que destruyen lípidos, como por ejemplo los lípidos de la membrana celular o la membrana lipídica que tienen algunas bacterias, ¿sí? Entonces, básicamente así es como se destruyen los patógenos después de que haya ocurrido la fagocitosis, ¿sí? Pero, aparte de eso, las células, los leucocitos también tienen otros mecanismos de destrucción, aparte de la fagocitosis, ¿sí? Ellos tienen la capacidad de producir unas sustancias bactericidas que pueden atacar directamente a los microorganismos. Entre estos vamos a encontrar, por ejemplo, a las especies reactivas de oxígeno, como el peróxido de hidrógeno o los iones hidroxilo, por ejemplo, son potentes agentes oxidantes que van a destruir básicamente las células bacterianas. Aparte también tenemos las enzimas líticas, o sea, esas enzimas que estaban dentro del lisosoma se pueden liberar hacia el exterior para que ataquen directamente a las bacterias, específicamente a la pared la pared celular de algunas bacterias o algún otro componente de su membrana, ¿sí? Y luego tenemos algunas proteínas específicas con actividad antimicrobiana que van a atacar directamente a algunos microorganismos en particular, ¿sí? O sea, aparte de fagocitar, ellos también pueden liberar ahí como sus armas fuera de su célula a través de exocitosis para que ataquen directamente a los microorganismos. A modo de curiosidad, este señor que se llamaba Eli Mechnikov, ¿sí? Fue el primero que descubrió la fagocitosis observando a través de su microscopio cómo se movían las células del sistema inmunológico y ese descubrimiento de la fagocitosis le llevó a ganar el premio Nobel de Medicina en 1908. ¿Sí? Este es un video que muestra cómo el macrófago está persiguiendo a estos puntitos que ven aquí, que son una bacteria, ¿sí? Ahí vemos que la atrapa y le fagocita. Los macrófagos tienen una gran capacidad de movilizarse rápidamente y perseguir. ¿Y cómo es que le persigue a la bacteria? Básicamente con este movimiento ameboide que sigue los factores quimiotácticos, básicamente, que son liberados por la bacteria, ¿sí? Y le sigue hasta que le alcanza y le fagocita. Bien, ahora, aparte. Y básicamente este monocito tiene dos alternativas. Uno, cuando entra en el tejido, puede diferenciarse en un macrófago o puede quedarse así en forma de monocito. Entonces yo voy a tener
algunos monocitos que permanecen así durante varios meses o inclusive durante varios años, eh, esperando a que haga falta una mayor cantidad de macrófagos hasta que reciban una señal para que ellos se puedan diferenciar y convertir en un macrófago y poder comenzar a hacer sus funciones protectoras, ¿sí? Entonces, estas células, los monocitos, tienen una capacidad de fagocitar, eh, pero no son tan especializadas como un macrófago. Bien, estos monocitos inactivos, digamos, van a estar presentes en muchísimos tejidos del cuerpo, prácticamente en todos los tejidos, y cuando encuentran la señal adecuada, cuando hay una inflamación, cuando hay una infección, ellos tienen la capacidad de moverse de vuelta, convertirse en un macrófago y perseguir a los agentes infecciosos para poder hacer la fagocitosis, ¿sí? Entonces, de esta forma, nuestro organismo tiene un sistema que se llama sistema monocito macrofágico, ¿sí? Que está distribuido por todo el organismo, por todos los tejidos del cuerpo. A este sistema antes también se le llamaba sistema retículo endotelial, ¿sí? Seguramente le escucharon hablar leyeron alguna vez ese nombre. Entonces, sistema también se puede llamar retículo endotelial, eh, que es muy importante para la respuesta inmunitaria en caso de una inflamación, de una infección, por ejemplo. ¿Cuál es el determinante para saber si se usa fagocitosis o los otros mecanismos? Excelente la pregunta. En realidad, eh, dependiendo de la cantidad de agentes infecciosos que va a tener y del tipo de agente infeccioso, no es lo mismo un virus que una bacteria que un hongo, por ejemplo. Estos otros mecanismos de destrucción generalmente son más efectivos con bacterias. Entonces, cuando yo tengo una bacteria, el, el, el leucocito va a hacer fagocitosis todo lo que pueda y al mismo tiempo puede ir liberando, al mismo tiempo que hace la fagocitosis, puede ir liberando en el medio extracelular estas citocinas, especies reactivas de oxígeno, las enzimas y todo eso, para ir destruyendo las otras bacterias, ¿sí? Esto es más específico en bacterias, pero normalmente no es que se usa uno u otro, sino que ocurren los dos al mismo tiempo, ¿sí? O sea, el macrófago al mismo tiempo que está haciendo fagocitosis puede estar liberando estas sustancias, ¿sí? Bien. Ahora, el sistema monocito macrofágico básicamente está formado por varios tipos de macrófagos especiales que están en los tejidos, ¿sí? Por ejemplo, el macrófago tisular, que también se llama histiocito, son macrófagos inactivos que van a estar presentes en muchas células diferentes. Por ejemplo, en las células de la piel, por ejemplo, en el tejido subcutáneo también, yo voy a tener macrófagos inactivos que son en este caso, las células de Langerhans es un ejemplo de este tipo de macrófagos que tienen capacidad de fagocitar y que cumplen un papel, digamos, de defensa cuando hay una invasión en este tejido en particular. También vamos a tener los macrófagos alveolares, por ejemplo, que están en el tejido respiratorio, ¿sí? Que básicamente son encargados de fagocitar todas las partículas que fueron inhaladas o los microorganismos que ingresaron a las vías respiratorias, ¿sí? Macrófago alveolar es un tipo de macrófago que está distribuido en los tejidos. Otro puede ser los macrófagos que están en los sinusoides hepáticos, ¿sí? Que se llaman células de Kupffer. Estas células, estos macrófagos son como tienen como unas prolongaciones, así, si esta es la célula, tienen así como prolongaciones que se van estirando dentro de los sinusoides hepáticos y básicamente forman como una red por donde se filtran todas las bacterias, perdón, todas las bacterias y todos los microorganismos que fueron absorbidos por el tracto digestivo, ¿sí? Si recuerdan por anatomía, todo el sistema
digestivo infradiafragmático, desde el estómago en adelante, todas esas venas van a ir a parar a desembocar a la vena porta que va al hígado. Este es el hígado. Entonces, vamos a dibujar así. Este sería mi intestino, por ejemplo. Todas las venas del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso, van a ir a parar a la vena porta que va a ir al hígado primero. Después ahí se metaboliza toda la sangre y desde ahí recién las tres venas hepáticas desembocan en la vena cava inferior que va a ir al corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a través del sistema digestivo muchísimos microorganismos tratan de invadir nuestro cuerpo y toda esa sangre primero va a ir al hígado y en el hígado se encuentran estos macrófagos sinusoidales o macrófagos, las células de Kupffer, ¿sí? Que lo que van a hacer es encontrarles a esas bacterias que tratan de entrar por aquí y activar el sistema inmunológico y destruirles. Entonces, prácticamente es imposible en una persona sana que una bacteria venga por aquí, ingrese y pase por el hígado y llegue hasta la circulación sistémica. No va a llegar a la circulación sistémica porque aquí en el medio se va a encontrar con el macrófago hepático, ¿sí? Con las células de Kupffer. Y algo parecido pasa también en el vaso y en la médula ósea. Son macrófagos que están ahí, que atrapan y fagocitan todos los microorganismos que intentan ingresar eh, por esos caminos. ¿Qué pasa si se queda más de 20 horas los monocitos en la sangre y no encuentra el receptor? Y el monocito muere. Y lo mismo pasa con el neutrófilo. O sea, ellos tienen una vida media bastante corta. Y si no encuentro, por ejemplo, si yo soy una persona sana y no hay ningún tipo de inflamación en mi organismo, esas células van a morir y nuevas células son secretadas y liberadas eh, por la médula ósea. Entonces las células se van cambiando, se van renovando continuamente. ¿Sí? Si no hay una inflamación y la célula cumplió ya su ciclo de vida, entonces esa célula se muere, simplemente. Se muere y después hace apoptosis y sus restos son absorbidos por el tejido que está ahí a su alrededor. Otro ejemplo son los macrófagos que están en los linfáticos, ¿sí? Las células reticulares. Esto también, cuando un microorganismo trata de ingresar, por ejemplo, a través de los vasos linfáticos, ¿sí? Los vasos linfáticos van a venir y van a desembocar aquí en los ganglios linfáticos. Entonces, el microorganismo que estaba viniendo por aquí va a ingresar dentro de este ganglio, que por cierto está lleno de células inmunológicas, pero una de ellas es el macrófago eh, de los ganglios, la célula reticular. ¿Sí? Y ese macrófago le va a fagocitar y va a destruir a esa bacteria, a ese patógeno. Bien, ahora, un pequeñísimo detalle es que la fagocitosis de los macrófagos es muy parecida a la de los neutrófilos, pero tiene pequeñas diferencias. Primera diferencia es cuantitativa. Acuérdense, el macrófago puede fagocitar hasta 100 bacterias y el neutrófilo solo de 3 a 10, más o menos. Bien. Y segunda diferencia es funcional. ¿En qué sentido? En el sentido de que para los macrófagos, los patógenos a veces van a estar atrapados o marcados, digamos, porque van a estar unidos a los anticuerpos, ¿sí? O también pueden estar unidos al sistema de complemento, que es un sistema, o sea, un conjunto de sustancias que forman parte del sistema inmunológico que vamos a ver más adelante, pero que se unen básicamente al, al, al microorganismo, ¿sí? Se van a unir aquí, así, y le van a rodear. Entonces, eso hace que los macrófagos tengan más facilidad para detectar este organismo patógeno, ¿sí? Este proceso donde al microorganismo se le rodea con una serie de proteínas como anticuerpos o sistema de complemento, se llama opsonización, ¿sí? Opsonización del agente invasor. Entonces, una vez que es opsonizado,
se detecta a través del macrófago, el macrófago le hace la fagocitosis, todo normal, se une el fagosoma con el lisosoma, se destruye todo, y la otra diferencia es esto, ¿sí? Que el macrófago tiene la capacidad de liberar por exocitosis todos esos detritos celulares, todos esos productos digeridos que ya fueron destruidos, ¿sí? Una parte de ellos va a presentar a la célula, como célula presentadora de antígeno, ¿sí? A otras células del sistema inmunológico, pero gran parte puede ser liberado, y eso es lo que le permite al macrófago continuar haciendo más fagocitosis para poder alcanzar esa cifra de hasta 100 bacterias por macrófago, ¿sí? Bien, para ir terminando la, la clase de hoy, el conjunto de acciones que ocurre en el organismo a causa de estas células es lo que nosotros llamamos inflamación, ¿sí? La inflamación, como dice aquí, es una respuesta compleja que tienen los tejidos y los vasos sanguíneos cuando el organismo presenta una lesión. Esa lesión puede ser causada por muchos tipos de agentes. Pueden ser bacterias, ¿sí? Agentes infecciosos como bacterias, virus, eh, parásitos, hongos o lo que sea. Pueden ser agentes físicos como golpes, traumatismos, agentes químicos, por ejemplo, un ácido o una sustancia muy básica, por ejemplo. Pueden ser agentes físicos, dijimos, como el calor o cualquier otro fenómeno que cause un daño a mi organismo, a algún tejido de mi organismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tejido que sufrió el daño va a liberar una serie de sustancias, ¿sí? Estas sustancias nosotros llamamos citocinas inflamatorias, y esas sustancias lo que van a hacer es desencadenar una serie de fenómenos que van a cambiar las características de los vasos sanguíneos y las características de las células de los tejidos que están aquí alrededor de la lesión, ¿sí? Y eso produce una respuesta que va a tratar de solucionar este problema, y esa respuesta es lo que nosotros llamamos de respuesta inflamatoria o inflamación. Esto ustedes van a estudiar con muchísimo más detalle el próximo año cuando estudien anatomía patológica, ¿sí? Pero es importante que entiendan aquí por lo menos la base de estas células que estuvimos mencionando, cómo ellos influyen en la inflamación, ¿sí? Entonces, más o menos es así. Cuando ocurre una respuesta a un proceso inflamatorio, van a ocurrir varios cambios en los tejidos que está alrededor de esa lesión, ¿sí? Uno de ellos, esas citocinas que se liberan, van a provocar vasodilatación, ¿sí? Esta vasodilatación de los vasos sanguíneos que están pasando por ahí, lo que va a hacer es qué cosa, que si el vaso sanguíneo se dilata, entonces más y más sangre va a llegar a ese sitio, ¿sí? Va a aumentar el flujo de sangre hacia la zona de la lesión. Bien, aumenta el flujo sanguíneo local, ¿sí? Aparte de producir vasodilatación, lo que hacen estas sustancias es hacer que las células del epitelio, del endotelio, ese epitelio plano simple aquí, queden más separadas, o sea, aumenta la permeabilidad de los capilares. Entonces, si el endotelio antes estaba así, con sus uniones celulares bien fijos, ¿sí? Este es el endotelio, imagínense, durante un proceso inflamatorio lo que pasa es que ese endotelio queda como separado, así. Bien, obviamente en este esquema aquí estaría la sangre y aquí estaría el tejido, ¿sí? Aquí estaría la sangre. Entonces, lo que ocurre es que es mucho más fácil que una sustancia que estaba circulando aquí por la sangre pueda salir y pueda migrar hacia el tejido inflamatorio, ¿sí? Estas sustancias pueden entonces salir más fácilmente y emigrar hacia la lesión. Bien. Otro fenómeno también muy curioso es la coagulación de los líquidos en los tejidos que están aquí alrededor. Esta coagulación de los líquidos
básicamente funciona porque aumenta la cantidad de fibrinógeno y otras proteínas que se escapan y se depositan aquí, causando lo que se llama la compartimentalización de la inflamación, ¿sí? Entonces, esto hace que, por ejemplo, si esta herida fue causada por una infección, esta infección no puede expandirse en todo el resto del organismo. Es como que queda atrapado en esta área solamente, solamente en esta área, por causa de esta coagulación de los líquidos, de los tejidos, ¿sí? Esto es muy importante para aislar, digamos, la zona lesionada de lo que serían los tejidos sanos, ¿sí? Esto va a ser importante para entender por qué a veces yo puedo tener una bacteria que es muy virulenta, o sea, muy patogénica, que se divide muy rápidamente y que ingresa a través de una herida y vamos a ver que el paciente desarrolla una inflamación local, pero esa bacteria no va hacia el resto del cuerpo. ¿Por qué? Por causa de esta coagulación, ¿sí? Después, otra cosa que ocurre es la migración de una gran cantidad de granulocitos y monocitos que vemos aquí, que estaban en la sangre, van a venir y van a migrar hacia el sitio de la lesión, ¿sí? Y como también están, aparte de ingresar células, están ingresando también líquido. El líquido que estaba circulando, el plasma, puede filtrarse más fácilmente hacia el sitio de la lesión. Entonces lo que va a ocurrir es una acumulación de líquido aquí que causa tumefacción, ¿sí? O sea, aumento de tamaño, básicamente. Y todos estos fenómenos van a estar desencadenados por estos mediadores de la inflamación. Hay un estímulo, las células liberan los mediadores y eso causa esos efectos que estuvimos viendo, ¿sí? Entre los mediadores, muchísimos mediadores que vamos a encontrar de la inflamación, los más importantes probablemente son estos, la histamina principalmente. Después tenemos la bradicinina, serotonina, prostaglandinas, linfocinas son citocinas producidas por los linfocitos, componente del sistema del complemento y leucotrienos. Estos son las citocinas inflamatorias o mediadores inflamatorios que son los que van a causar estos efectos, ¿sí? Y debido a todos estos efectos es que nosotros vamos a tener los 4 signos cardinales de la inflamación, los signos clásicos de la inflamación, que son, también se conoce como tétrada de Celso. Me olvidé de poner eso. ¿Sí? Se llama tétrada de Celso. Bien. La tétrada de Celso son 4 signos que siempre van a estar presentes en una inflamación, prácticamente. ¿Sí? Que son el rubor, que quiere decir coloración roja. ¿Por qué ocurre el rubor? Porque hay una vasodilatación y eso aumenta el flujo de sangre. Como viene más sangre, vienen más eritrocitos y esa zona se pone de color más rojo, ¿sí? Básicamente. Después tenemos el calor de vuelta. ¿Por qué hay calor? Porque hay mayor flujo de sangre, hay más movimiento y el calor es simplemente movimiento de partículas, ¿sí? Después aparece el dolor, que es a causa del efecto que tienen todas estas citocinas en los nervios sensitivos que están presentes en esa zona. Y finalmente el tumor, que es el dedo gordito, porque esto se llena de líquido, el dedo gordito ahí está tomando un líquido, entonces toda esa zona se llena de líquido de vuelta a causa del aumento de la permeabilidad y que el líquido comienza a extravasar por ahí. Por eso ocurre la tumefacción, el tumor. ¿Sí? Estos 4 entonces, rubor, calor, dolor y tumor, son lo que se llama la tétrada de Celso. ¿Sí? Y a estos 4 puntos cardinales o características cardinales de la inflamación, después de unos años se le agregó el quinto de aquí, que sería la pérdida de la función del tejido o del órgano, que aparece ya cuando la inflamación avanza mucho tiempo y no se resuelve, ¿sí? Cuando yo agrego
la tétrada de Celso más la pérdida de la función, esto se llamaba, si no recuerdo mal, pentada de... ¿quién fue el que agregó? Virchow. Fue Virchow. Pentada de Virchow, ¿sí? De vuelta, esto es algo extremadamente importante que les va a servir en toda su vida de médicos y que tienen que conocer muy bien, ¿sí? Hay un comentario. Leí en el libro que la inflamación es producida por reacciones causadas por histaminas, bradicinina y otros. Sí, que son los mismos liberados por los mastocitos y basófilos. ¿Estos serían los que desencadenan la inflamación? Sí, de hecho, estos mediadores inflamatorios van a ser liberados por los leucocitos y también por las células de los tejidos donde ocurre la lesión, por ejemplo, por las células endoteliales, por los fibroblastos del tejido conjuntivo, por las células epiteliales de la piel. O sea, muchas de estas células tienen capacidad de liberar estas citocinas inflamatorias, ¿sí? Dependiendo de qué citocina se libera, yo voy a tener un efecto u otro. Solamente que eso ya es demasiado complejo y vamos a profundizar un poquito más adelante cuando hablemos de los linfocitos y del resto de células inmunológicas, ¿sí? Por en cuanto, solamente sepan que en conjunto esta serie de mediadores inflamatorios son los que van a provocar estas características de la inflamación, ¿sí? Bien, ahora, cuando yo tengo una invasión del organismo, cuando hay una infección, hay varias líneas de defensa, ¿sí? Del organismo. Entonces, eh, a ver, sí. Entonces, la primera línea de defensa son los macrófagos. ¿Por qué? Porque dijimos que dentro de los tejidos hay algunos macrófagos que están ahí esperando por si aparece algún tipo de infección. Esto, por ejemplo, es un epitelio respiratorio, ¿sí? Aquí tenemos un hongo que está ingresando dentro del epitelio respiratorio y está queriendo causar una inflamación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los macrófagos que ya estaban ahí van a ser los primeros en detectar esta invasión y van a activarse directamente, ¿sí? Los que ya estaban presentes en los tejidos van a comenzar a hacer la fagocitosis, ¿sí? Van a activarse, van a aumentar drásticamente de tamaño y van a comenzar a atacar al agente invasor. Bien, estos macrófagos se pueden inclusive diferenciar después, esto van a ver más adelante, en varios subtipos de macrófagos. Algunos son más proinflamatorios y otros son macrófagos que van a estimular la reparación de los tejidos, ¿sí? Pero básicamente, como los macrófagos van a ser los primeros en entrar en contacto con el agente invasor y van a ser los primeros en atacar, básicamente son la primera línea de defensa aproximadamente durante la primera hora o más desde que se produjo la infección, ¿sí? Entonces, en la primera hora de infección, prácticamente yo solo voy a tener ahí macrófagos luchando contra ese agente infeccioso, ¿sí? Por más que la cantidad de macrófagos no es tanta, los macrófagos son agentes fagocíticos muy potentes y por lo tanto su función es extremadamente importante para contener la infección y que esa infección no se expanda por todo el resto del cuerpo, básicamente, ¿sí? Ahora, el macrófago cuando entra en contacto con un agente infeccioso comienza a atacarle, pero al mismo tiempo comienza a liberar, ven aquí, una infinita cantidad de mediadores inflamatorios, factor de necrosis tumoral, interleucinas y un montón de mediadores inflamatorios que lo que van a hacer es llamar a la segunda línea de defensa, que son los neutrófilos, ¿sí? Entonces, aproximadamente una hora después de que inició la infección, lo que pasa es que estos macrófagos que estaban aquí
haciendo su fagocitosis, comenzaron a liberar esta gran cantidad eh, de mediadores inflamatorios, bradicinina, histamina, interleucinas, interferones, ¿sí? Factor de necrosis tumoral. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto tiene un radio de acción, un radio de actuación de más o menos 100 micras, ¿sí? O sea, 100 micras a la redonda se pueden detectar estas bradicininas. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de los vasos capilares siempre están, o sea, el vaso capilar que está más separado de otro está a 50 micras más o menos, ¿sí? Entonces, siempre estos mediadores inflamatorios van a alcanzar algún vaso capilar. Dentro de estas 100 micras de su radio de acción, va a estar pasando algún capilar. Y por ese capilar está pasando sangre, ¿sí? Y por la sangre están circulando los neutrófilos. Entonces, cuando los neutrófilos detectan, opa, aquí hay muchos mediadores inflamatorios, entonces comienzan a salir del vaso capilar, ¿sí? Comienzan a hacer la diapedesis, pasan aquí y llegan por quimiotaxis, se van moviendo y llegan hasta el sitio de acción, hasta donde están los agentes patógenos y comienzan a hacer la fagocitosis también, ¿sí? Estas sustancias inflamatorias, entonces, que son liberadas, aquí el factor de necrosis tumoral o la interleucina, son los que van a llamar, digamos, a los neutrófilos. Eso significa que básicamente el neutrófilo que está rodando por el vaso sanguíneo capilar detecta las sustancias inflamatorias y comienza a aumentar rápidamente la expresión de estas moléculas de adhesión que están en su membrana. Son esta, por ejemplo, ¿sí? Que son las selectinas, o también estas que eran la molécula de adhesión intracelular de tipo 1, ¿sí? ICAM1, molécula de adhesión intracelular de tipo 1. Y básicamente estas selectinas y las moléculas de adhesión se van a unir al endotelio, a las moléculas que están en el endotelio, que son las integrinas, se van a unir y hacen esa transacción y finalmente el neutrófilo pasa, ¿sí? A través de la diapedesis o extravasación. Ahí está pasando desde la luz del capilar hacia el tejido, ¿sí? Entonces, eso significa que a las pocas horas de que empezó mi infección, toda esta zona va a estar llena de neutrófilos, ¿sí? Que están llegando desde la sangre. Están ingresando ahí para ayudar a los macrófagos. Entonces, en la primera hora solamente estaban estos poquitos macrófagos que ya estaban luego ahí como de guardia en esa región. Después de unas horas se les llama a los neutrófilos y esto se llena de neutrófilos, ¿sí? Como los neutrófilos ya son células maduras, ellas entran y directamente comienzan a atacar las células, a atacar a los invasores, ¿sí? Después, ¿qué va a pasar? Aquí no está, pero una tercera línea de defensa sería que otros monocitos van a ingresar también aquí de vuelta, van a ingresar y van a convertirse en otros nuevos macrófagos para poder continuar la defensa, ¿sí? El problema es que un monocito es una célula inmadura, básicamente, y para que se convierta en macrófago tarda varios días inclusive, ¿sí? Más de 24 horas va a tardar. Entonces, yo voy a ver que cuando tengo una inflamación más crónica, todo esto va a estar lleno de macrófagos y no de neutrófilos. ¿Por qué? Porque el neutrófilo vive 4 o 5 días más o menos. Después de eso, el neutrófilo va a morir y todo esto se va a llenar de macrófago. Acuérdense que el macrófago era un agente, o sea, una célula mucho más potente en cuanto a la fagocitosis. Entonces, si yo tengo una inflamación crónica, como una artritis crónica, por ejemplo, ¿sí? Si veo en el microscopio el sitio de inflamación, yo voy a ver eso lleno de macrófagos,
Esa sería mi tercera línea de defensa, ¿sí? Bien, y una cuarta línea de defensa serían las citocinas inflamatorias que se envían a la sangre, van a la médula ósea y hace que la médula ósea produzca más cantidad de neutrófilos y de macrófagos, ¿sí? Bien, entonces, todo esto se controla a través de un mecanismo de retroalimentación. Básicamente, hay muchísimas citocinas inflamatorias que regulan el proceso inflamatorio, pero las más importantes son estas, ¿sí? El factor de necrosis tumoral, le voy a colorear así. El factor de necrosis tumoral, que es este, ¿sí? Que es producido por los macrófagos principalmente, ¿bien? La interleucina 1 también es producida por los macrófagos. Estos dos son producidas específicamente por los macrófagos, ¿sí? Un macrófago que fue activado en el sitio de inflamación. Y después tenemos estos de aquí, que es el factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos, el factor estimulador de colonias solamente de granulocitos y el factor estimulador de colonias solamente de monocitos, ¿sí? Estos de aquí, factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos, de granulocitos solamente y de monocitos solamente, ellos van a ser producidos por el macrófago activado, pero también por otras células de los tejidos que están ahí, como el endotelio, los fibroblastos, los linfocitos, ¿sí? Y al final, todo esto que vimos va a ir a través de la sangre hasta la médula ósea, y lo que va a hacer en la médula ósea es un proceso de retroalimentación positiva donde va a estimular, ¿sí? La producción de nuevos y de más cantidad de granulocitos y monocitos que después se van a convertir en macrófagos, ¿sí? Entonces, básicamente, estos factores son formados por los macrófagos y los tejidos y estimulan la producción, esto es lo más importante, ¿sí? Estimulan la producción de más granulocitos y monocitos aquí en la médula ósea, ¿sí? Se produce un efecto de estimulación. Esos granulocitos y monocitos van a ser liberados en la sangre, van a ir al sitio de infección y van a combatir todavía con más intensidad a la infección hasta que eso se pueda resolver, básicamente. ¿Sí? Bien. Entonces, la parte complicada es esa. Las células más importantes aquí son los neutrófilos y los macrófagos. ¿Sí? Después tenemos a los eosinófilos, que simplemente le vamos a mencionar, que acuérdense, componen más o menos 1 al 4% del total de glóbulos blancos. Son células también relativamente grandes, fíjense, entre 12 y 18 micras de diámetro. Se le conoce clásicamente porque tienen un núcleo bilobulado, como si fueran que tienen lentes de sol, gafas de sol, y tienen muchísimos gránulos eosinófilos. Esos gránulos específicos eosinófilos básicamente tienen proteínas citotóxicas para protozoos y para parásitos, por ejemplo, para helmintos, ¿sí? Entonces, ellos van a estar relacionados con qué? Con infecciones de parásitos, también están relacionados con reacciones alérgicas y aparecen cuando hay una inflamación crónica, una inflamación durante muchos días que no se resuelve, ¿sí? Entonces, los fagocitos, perdón, los eosinófilos son fagocitos muy débiles. Ellos no tienen tanta capacidad de fagocitar como los neutrófilos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una infección por una bacteria normal, digamos, un microorganismo habitual, los eosinófilos no son tan efectivos. Pero cuando hay un parásito, como un helminto aquí, los eosinófilos migran rápidamente y se producen en grandes cantidades para venir a atacar a estos parásitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de estos parásitos son demasiado grandes y los neutrófilos no le pueden fagocitar, ¿sí?
Entonces los eosinófilos lo que hacen es liberar sus gránulos específicos para destruirles a estos parásitos fuera de la célula, básicamente. Entonces ellos tienen la capacidad de matar muchísimos, muchísimos parásitos que el neutrófilo no puede controlar y el macrófago tampoco puede controlar. ¿Sí? Por eso es que los eosinófilos están típicamente relacionados con infecciones parasitarias. Si yo veo muchos eosinófilos, lo primero que voy a pensar es parásito. ¿Sí? Si no hay una infección por parásitos, lo segundo que voy a pensar es una reacción alérgica. ¿Por qué? Porque en las alergias se liberan o se activan estos leucocitos que son los basófilos. Los basófilos son muy raros. O sea, menos del 0,5% de todos los leucocitos son basófilos. Es muy difícil de encontrar. ¿Sí? Básicamente son multilobulados también, su núcleo así como un neutrófilo, pero está lleno, lleno de estos gránulos específicos basófilos que dentro van a tener componentes proinflamatorios como la heparina. La heparina es un anticoagulante, básicamente. Después tenemos la histamina, que es un potente agente inflamatorio, el heparansulfato y los leucotrienos, son agentes inflamatorios, ¿sí? Estos basófilos, cuando liberan sus gránulos, generalmente van a causar reacciones alérgicas. Entonces ellos tienen un papel muy, muy importante en las alergias y también en inflamaciones crónicas, ¿sí? Inflamaciones de mucho, mucho tiempo. Entonces, estos leucotrienos del basófilo van a reclutar a algunos eosinófilos. Por eso es que los eosinófilos también pueden estar presentes en en las reacciones alérgicas, porque el basófilo le va a llamar. ¿Sí? Bien. Y a modo de información para la vida donde vamos a aplicar esto que estudiamos hoy, ¿sí? Existe un concepto clínico que se llama neutrofilia, ¿sí? Que es básicamente un aumento drástico en la cantidad de neutrófilos que yo voy a ver en la sangre. Fíjense aquí, la cantidad de neutrófilos que hay aumenta mucho más de lo habitual durante una inflamación aguda, cuando aparece recién una inflamación, ¿sí? En vez de ser 4.000 a 5.000 neutrófilos, pasan a ser entre 15.000 y 25.000 neutrófilos por cada microlitro, ¿sí? Esto es lo que se llama neutrofilia, que significa aumento del número de neutrófilos. Cuando yo veo esto en la sangre de un paciente, significa que hay una inflamación que es aguda o intensa, que acaba de empezar y que normalmente está causado por una bacteria, ¿sí? Básicamente, ¿ok? Neutrofilia. Después, otro concepto también importante es la leucopenia. ¿Qué significa penia? Es baja cantidad y leuco es blanco, glóbulos blancos, ¿sí? La leucopenia es una situación clínica donde hay muy pocos leucocitos que son producidos por la médula ósea, ¿sí? Como vimos, los leucocitos son importantes para la defensa del organismo. Si hay pocos leucocitos, el cuerpo queda desprotegido contra todas las bacterias y microorganismos que van a invadir nuestros tejidos. Aquí vemos un frotis de sangre y un único neutrófilo loquito ahí, solito que está, que no va a ser suficiente para defendernos, ¿sí? Esto puede pasar en algunas enfermedades víricas, por ejemplo el dengue, que es muy frecuente ahora, sobre todo en Paraguay, y también después de algunos tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia, ¿sí? Se destruyen la médula ósea no puede producir suficientes leucocitos y el paciente queda susceptible a infecciones fulminantes que pueden llevarle a la muerte, ¿sí? Otro concepto también importante es la leucemia. La leucemia generalmente es un término como muy amplio que involucra a todos los procesos neoplásicos, ¿sí? O sea, cáncer que afecta a un órgano hematopoyético, a un órgano que forma células sanguíneas. Entonces, lo que pasa es que la hematopoiesis queda como súper acelerada y el cuerpo comienza a producir miles y miles de leucocitos anormales. Fíjense, esto de arriba es un frotis de sangre normal
¿sí? Y esto de abajo es una leucemia, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí yo tengo la mayor parte de células son eritrocitos y tengo mis glóbulos blancos que son ahí y plaquetas que están ahí de forma eh, equilibrada. Aquí tengo un exceso de glóbulos blancos y el problema es que estos glóbulos blancos a veces están diferenciados. Entonces yo puedo decir, tengo una leucemia monocítica porque tengo muchos monocitos, o tengo una leucemia neutrofílica o leucemia eosinofílica, ¿sí? Pero a veces son muy indiferenciados. Yo no puedo saber qué tipo de célula es esto en algunos casos. Y cuanto más indiferenciados son las células leucémicas, generalmente no son funcionales, no cumplen su función y por lo tanto no pueden proteger al organismo. Y yo voy a tener un paciente que tiene muchísimos glóbulos blancos que no funcionan y por lo tanto eso puede causar infecciones que pueden llevar a la muerte en unas pocas semanas si es que no se trata, ¿sí? Bien, entonces, a modo de conclusión, el sistema nervioso no, inmune. El sistema inmunológico innato, con todos sus leucocitos especializados, como hoy enfocamos en neutrófilos y macrófagos, por ejemplo, y el sistema monocito macrofágico, ¿sí? Son básicamente nuestra primera línea de defensa muy importante contra las agresiones externas de los agentes invasores, ¿sí? Otra cosa importante que vimos hoy es que la fagocitosis es un proceso fundamental que se lleva a cabo por estas células del sistema inmunológico y que permite la ingestión y la destrucción directa de los patógenos invasores, ¿sí? También vimos que la inflamación es una respuesta muy compleja y coordinada de todas estas células que moviliza las células y las activa en un sitio donde ocurre una infección, ¿sí? O una lesión, y que todo esto está regulado a través de nuestros diferentes mediadores inflamatorios, que son los que van a estimular la Doctor, médula ósea y hacer la retroalimentación. Sí, te escucho. doctor, tengo una pregunta. A ver. Si bien la inflamación está controlada por todos sus componentes y mediadores, ¿en qué caso es que una inflamación se puede volver mortal para el paciente? ¿Cómo es que se descontrola eso? Excelente. Bueno, eh, hay casos, justo ya llegamos a la parte de preguntas. Hay casos donde una de las características de la inflamación a veces no funciona o funciona mal. A ver, estoy volviendo aquí. Este punto de la coagulación. La coagulación de los líquidos tisulares básicamente sirve para contener la infección en una sola zona, digamos, ¿sí? A veces, por miles de motivos que ya quedan fuera de esta clase, esta coagulación puede no ocurrir o ocurre de forma defectuosa o a veces las bacterias que ingresan son tan virulentas nosotros le decimos a cuando se reproducen muy rápido, ¿sí? Entonces hace una copia de ella misma, esta hace otra copia y hace eso tan rápido que puede llegar a cruzar esta barrera antes de que se termine de formar la coagulación, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que estas bacterias van a migrar hacia la sangre y van a ir hacia otros tejidos y se produce lo que se llama un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. O sea, la inflamación no es localizada, sino que afecta en forma generalizada, ¿sí? Y el problema de que yo tenga una inflamación generalizada es esto, los signos clásicos de la inflamación, ¿sí? Yo voy a tener tumor, acuérdense, la tumoración ocurre porque hay filtración del líquido de la sangre hacia los tejidos. Imagínense que aquí se van a filtrar unos pocos mililitros de sangre, pero si esto ocurre en todo el organismo, gran cantidad de sangre va a estar saliendo hacia los tejidos, el volumen de sangre va a disminuir y el paciente tiene una hipovolemia.
Eso causa que el corazón ya no pueda latir lo suficiente y el paciente entra en una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y puede morir por eso. O también puede morir porque esta gran cantidad de líquido, por ejemplo, que está entrando aquí, si ocurre en los pulmones, el paciente no va a poder producir la hematosis, no va a poder respirar y entonces también puede morir de eso. Y además ocurre esto, el calor. El calor, o sea, el aumento de la temperatura que va a causar una fiebre cuando es a nivel sistémico, causa una fiebre. Y esa fiebre muy alta, o sea, esa temperatura alta lo que hace es desnaturalizar las proteínas, se comienzan a perder la estructura de las proteínas y eso también va a llevar a disfunción que eventualmente lleva a la muerte, ¿sí? O sea, principalmente ocurre cuando la inflamación no se puede contener en una zona, en una sola zona, digamos. Cuando esto se expande, ocurre una inflamación más sistémica y eso es lo que causa, lo que puede causar la muerte, si es que no se trata, ¿sí? Eso van a ver, por ejemplo, una de las causas de muerte más frecuente en pacientes que tienen algunas enfermedades es eso, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es bastante, bastante grave, es una emergencia, emergencia médica. Súper, muchísimas gracias, doctor. De nada. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Bien, eh, avisen a sus compañeros que voy a llamar la lista para registrar la asistencia. A ver. Lista. Hoy hablamos de leucocitos. Bien, Alan Ariel Mercado, ¿está presente? Presente, doctor. Bien. Alan Samuel Martínez. Alejandro Emanuel Balbuena. Presente. Alejandro Javier Díaz. Presente. Alejandro Mauricio. Presente. Ailén Montserrat Marín. Presente. Benjamín de Jesús. Presente, doctor. Brisa Luana Ortega. Presente, doctor. Bien. Camila Concepción Ruiz. Camila, ¿no está? Presente, presente, profe. Bien, bien. Daniela Montserrat Mendoza. Presente, doctor. Ok. Diana Gabriela Gaona. Presente, doctor. Dulce Milagros. Presente, doctor. Edith Noelia Martínez. Presente. Eduardo Antonio Arzamendia. Presente, doctor. Elías Samuel. Presente, doctor. Ferreira Pilar Agustina. Agustina Ferreira. Gabriela Beatriz López. Presente, profe. Gabriela. Gilberto Daniel. Presente, doctor. Bien. Joana Araceli González. Presente, doctor. Horacio Joaquín Park. Presente. Jasmina Naí Cardoso. Presente. Bien. Jessica Montserrat Fleitas. Presente. Camila Magalí Rodas. Presente, doctor. Catrini Ketli. Presente, doctor. Margaret Diana Figueredo. Presente, doctor. Mario Gabriel Gamarra. Mario Gabriel, ¿no está? Matías Ezequiel. Presente. Mauricio Vázquez. Presente, doctor. Bien. Michelle Aramí. Presente, doctor. Michelle Ivanina Meyer. Presente, doctor.
Naidelin Vanessa Villalba. Presente. Noelia Montserrat. Presente, doctor. Pamela Soledad Doctor. Ojeda. Sí. Una pregunta me llamaste porque no escuché. A ver. Mario. Sí. Te pongo tu Ah, presencia. sí. Sí, Ok, sí. gracias. De nada. Pamela Soledad Ojeda. Presente, doctor. Rita María Catalina. Presente, doctor. Ruth Beatriz Guillem. Presente. Samantha Analía. Presente, doctor. Sara Carmín Jiménez. Presente. Stephanie Coelier. Presente, doctor. Estefanía Montserrat. Presente, doctor. Tamara Belén. Presente, doctor. Vanessa Jazmín. Presente, doctor. Vanessa de Jesús Villagra. Presente, doctor. Víctor Antonio Jeremía. Presente, doctor. William Arturo Retamoso. Presente, doctor. Bien. Les llamé a todos. Si a alguien no le llamé, por favor que ponga su nombre completo en el chat. ¿Sí? Y para todo el resto, muchas gracias por la atención y que tengan una buena tarde. Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau. Chao, chao, gracias. Chao, doctor. Gracias. Gracias. Doctor, gracias.